Y bueno, estamos hablando entonces de lo que es Navidad. Sabemos que Navidad viene del latín, que es nativitas, que significa nacimiento, es el nacimiento de Cristo. Y fue un evento tan grande que partió la historia en dos. Todos tenemos el AC y el DC, ¿no? El antes de Cristo, después de Cristo. Hay un pequeño error en cuanto a los cálculos, pero el caso es que el nacimiento es el evento tan importante que marcó la vida y marcó la dirección y el rumbo de toda la humanidad. Y creo que todos tenemos un poquito de idea de cómo funciona, de lo que, cómo es que nació Cristo, cuáles son todos los elementos que hay en estas festividades. Pero yo creo que no sé si ustedes han puesto también cada vez que vamos leyendo la Biblia, podemos ver, digamos, en el Antiguo Testamento los indicios de que venía un Salvador. Podemos ver cómo Dios fue trabajando en diferentes personas, en diferentes lugares, en diferentes tiempos, lo que venía a ser para mí el plan más elaborado de amor que ha existido jamás. O sea, nadie ha pensado un plan tan complejo para nuestro rescate que Dios. Y yo creo que la Navidad es esa, le puse como el título, estaba yo viendo algunos y esa emoción de búsqueda y rescate, porque es lo que hizo Dios con nosotros, es lo que sigue haciendo con nosotros. O sea, el plan y la razón principal de la Navidad es entender que nosotros no pudimos salvarnos a nosotros solos. O sea, debemos de entender que nosotros no podemos hacerlo solos, que era necesario un Salvador. Era necesario alguien que viniera a mostrarnos el camino, que viniera a darnos la dirección correcta, porque si podemos estudiar las religiones que han habido desde que empezó la humanidad, están bien raras. Estamos hablando aquí solamente en México. Mataban a vírgenes, a las mujeres de 15 años, ¿para qué? Para quedar bien con el Dios. O sea, cuando nos dejó solos Dios, siempre buscamos algo más y se nos ocurría las cosas más complicadas para quedar bien, ¿sí? O sea, cosas muy complejas, muy raras. O sea, si queremos ver cómo lo hacemos sin Dios, vámonos a un poquito de historia, no vamos a otra parte, vamos a historia aquí de México para que veamos el tipo de religión y rituales y ceremonias que se hacían para acercarse a Dios. Entonces, la Navidad, la razón principal es que entendamos que no podemos solos, que necesitamos nosotros un Salvador. Y ese Salvador había sido anunciado, no sé, o sea, yo sé que ustedes saben, por miles de años. Se venían como vestigios de que iba a venir un Salvador, porque Dios fue soltando así como pistas. Si tú vas al Antiguo Testamento, hay pistas de Cristo por todos lados. Y hay personas que se dedicaron a estudiar, se dedicaron como a identificar y como a mapear todos estos testimonios o estas profecías para poder entender que venía. Y no sé, creo que muchos aquí saben que Jesús cumplió con más de 300 profecías cuando Él nació, vivió, murió y resucitó. O sea, hay más de 300, no le quiero decir la cantidad porque sí, hay todavía como algunas discrepancias, pero podemos estar seguros que más de 300. Hay por ahí un matemático, saben que me gustan los números y me gusta ver las cosas luego en número para poder yo magnificar lo que estamos hablando. Y un matemático dijo, la probabilidad de que una persona cumpliera solamente 8 profecías es del 1 entre 10 a la 17, es 0.0000000001, es casi cero, es casi imposible. Jesús cumplió con 48 profecías directas, o sea, que hablaban de él directamente, no metafóricamente, no en sentido literario, sino directamente con 48. Eso es imposible a menos que fuera el Mesías anunciado, a menos que fuera
realmente el que tenía que, el que debía de venir. Y hablando de todo esto, porque estoy hablando de todo esto, porque hubo un grupo de personas que dedicaron su vida y su tiempo a estudiar las probabilidades y a estudiar las señales, porque estaban esperando ansiosamente que llegara el Mesías. Estaban ellos así como extasiados porque les iba a tocar vivir en la época en que las profecías iban a ser cumplidas. Y creo que todos sabemos de ellos, todos hemos conocido su historia. De hecho, hasta muchos de chicos le dejábamos cartas para que nos dejaran regalos. Y son los sabios del Oriente, o mejor conocidos, coloquialmente conocidos como los Reyes Magos. No, los 3 Reyes Magos, que ni eran 3, ni eran reyes, y decían que eran magos porque ellos eran científicos. ¿Se acuérdense que en la antigüedad a todos estos científicos, a los astrónomos, como hacían cosas raras y cálculos raros y todo eso, les decían magos, como los alquimistas? Pero ellos eran sabios, astrónomos. Y la astronomía, no la astrología, sino la astronomía es una ciencia. No, una ciencia de antaño que ha servido para el avance que tenemos ahorita, muy importante. Entonces, los sabios del Oriente, hay muy poca información sobre ellos en cuanto a cuántos eran, cómo se llamaban, de dónde venían, porque dice del Oriente. Hay diferentes como opciones. Uno es Babilonia y otro es Persia. Se cree que ese es más Babilonia porque en Babilonia vivió Daniel y él fue el sabio, él fue su maestro y el que dejó las profecías. Vivió también, los israelitas estuvieron unos 600 años viviendo en Babilonia también, y porque en ese entonces Babilonia era el top, o sea, lo mejor de lo mejor de lo mejor de lo mejor en astronomía. O sea, si tú aquí quieres saber astronomía, te vas a Babilonia a estudiar. Y ahí estaban los científicos así, como si fuera la NASA de ahorita, así Babilonia. Entonces, se cree que fue Babilonia. Babilonia estaba más o menos a 1,200, 1,300 kilómetros de Jerusalén. Estamos hablando de unos 40, 60 días que tomaron como que de distancia. Obviamente, ¿por qué? Porque pues no había avión, no había carros, no había tren, no habían rutas, entonces pues venían caminando o en los camellos, en los caballos, tenían que agarrar la ruta con más puntos de agua, tenían que parar en ciudades por seguridad, para reabastecerse, entonces estamos hablando de unos 2 meses de distancia, y también se cree que llegaron más o menos a los 6 meses o a los 2 años de haber nacido Cristo, ¿no? ¿Se acuerdan que Herodes cuando se encontró con los sabios del Oriente y dijo, oye, ¿dónde está el rey? Se puso bien histérico y mandó a matar a todos los niños menores de 2 años. Entonces, por eso más o menos son los cálculos. ¿Sí? Hasta aquí todos tenemos más o menos de la historia, ¿no? Lo hemos escuchado alguna vez. Pero no sé si ustedes se han puesto a pensar, estaba yo leyendo el tema y dije, ¿por qué? ¿Por qué tuvieron que ir los sabios del Oriente a hacer un viaje tan incómodo, tan costoso? ¿Por qué? ¿Qué los impulsó? ¿Qué fue lo que qué había en su corazón para salir de su zona de confort a Jerusalén? ¿Ustedes se han preguntado eso? ¿Qué los impulsó? ¿Por qué? Porque no fue un viaje instantáneo. No fue un viaje que se les ocurrió como ahorita a nosotros es bien fácil decir, nos vamos, hombre, y clic y compras el boleto de avión. No, no es tan fácil. Tenían que prepararse y prepararse con tiempo para hacer un viaje tan largo. No era un viaje instantáneo, era una misión diplomática y científica. Para ellos era así. Ellos eran sabios, ellos eran científicos, era gente que quería saber más. Entonces, vamos a hablar un poquito de lo que es este concepto, estos vestigios que hay en la Biblia sobre el nacimiento de Cristo. Y el primer punto, si es que estás anotando, es la búsqueda.
la búsqueda de ese Salvador y los vestigios que puso Dios a través de miles de años con diferentes personas para que en un punto de la historia, en un momento de la historia, todo cobrara sentido. La verdad es que por eso les digo, yo no creo que hay un plan más elaborado. O sea, creo que siquiera un director de Hollywood se ha imaginado un trama tan complejo como que el Dios hizo para nosotros, para salvarlos. Y no sé si ustedes se acuerdan, vamos un poquito antes, unos 500 años antes del nacimiento de Cristo. ¿Se acuerdan de Daniel, el de los leones? Él llegó a Babilonia a pasear. Llegó como esclavo y como un eunuco. Acuérdense de los eunucos, eran los que servían en el palacio interior, porque los palacios de los reyes se catalogaban en diferentes secciones, el palacio interior, el palacio exterior, y estaban los cortesanos, y así iba como que el escalonamiento social. Y ¿por qué eran eunucos? O sea, ellos ya les cortaban su virilidad, porque estaban en contacto con la reina y con las doncellas del rey. Entonces el rey tenía que asegurarse que nadie podría meterse. Entonces era un eunuco. O sea, yo lo veo porque quiero que podemos nosotros identificar y poder estar como tener un poquito de entender la clase de vida de Daniel. O sea, no fue fácil. O sea, tú como hombre, o sea, sí me imagino que haber sido una vida complicada, bastante, ¿no? Pero Daniel siguió siendo fiel, pero había un propósito. O sea, no solamente lo que vimos en el libro de Daniel, sino aparte todo eso que Daniel hizo todavía era parte de un plan aún mayor. Porque dice en Daniel 2:48, dice, el rey engrandeció a Daniel y le dio muchos honores y grandes dones. Y lo hizo gobernador de toda la provincia y jefe supremo de todos los sabios de Babilonia. Es decir, era jefe de los magos, astrólogos y sabios. O sea, era lo top de lo top de lo top. Le dio muchos dones y honores. Entonces, él estaba arriba. Y también sabemos que Daniel tuvo muchas revelaciones en cuanto a Cristo. Él, no sé si ustedes saben, pero él fue fue revelado el tiempo en el que iba a llegar el Mesías. Se le reveló a él. Entonces, para los de Babilonia, Daniel no era cualquier cosa, no era un profeta judío. Él era un sabio legendario. O sea, era Daniel. Entonces, estos escritos de Daniel quedaron en Babilonia por siglos y los sabios del oriente lo tenían y estaban estudiando todo lo que Daniel en su momento escribió. Daniel 9, del 24 al 27, aquí lo que podemos ver es 70 semanas están determinadas sobre tu pueblo y sobre tu santa ciudad para terminar la prevaricación y poner fin al pecado. Y después dice, y ungir al santo de los santos. Sabe, pues, se entiende que desde la salida de la orden para restaurar y edificar Jerusalén hasta el Mesías príncipe habrá 70 semanas y 72 semanas. Se volverá a edificar la plaza y el muro, y después de las 72 semanas se quitará la vida al Mesías, mas no por sí. Y el pueblo de un príncipe que ha de venir destruirá la ciudad y el santuario. Y aquí estamos viendo en cuanto a las semanas. Esto, una semana, o sea, porque también estaba como que un poquito encriptado, una semana son unos 7 años. Entonces, él calculó el tiempo en el que iba a venir Cristo y después que iba a morir Cristo. Entonces, todo esto lo tenían los sabios. Entonces, ellos estaban diciendo, el tiempo que Daniel predijo está cerca, debemos estar atentos a las señales. Estaban esperando algo. O sea, entonces vemos ahorita una conexión con Daniel y con los sabios del Oriente. Primera conexión tenemos. Después, ustedes también se acuerdan que los judíos estuvieron en Babilonia en exilio como 600 años. ¿Se acuerdan que estuvieron en esclavos mucho tiempo en Babilonia? Y también se acuerdan, los libros de Nehemías, Esdras, Esther, fueron escritos cuando ya no eran esclavos los de Babilonia. Y les dijo, pueden regresar cuando quieran, ¿eh? Pero ¿qué pasaba en ese momento en Jerusalén? Estaba destruido.
¿Se acuerdan de Esther? La reina Esther. La reina Esther fue uno de los judíos que dijo, yo no voy a ir a mi pueblo a reconstruir nada, me voy a quedar aquí. En Babilonia está todo muy a gusto. Porque sí, tenías que ir a tu pueblo a reconstruir todo. Nehemías y Esdras se dedicaron a la reconstrucción de los muros y a volver a traer a todos los judíos a casa. Pero muchos se quedaron allá porque, pues, la verdad, qué flojera volver a ir y estar picando piedra. No todos lo hacen. No había ese amor. Esther se quedó y muchos judíos se quedaron. Entonces, en un momento de la historia, o sea, Babilonia tenía la mayor comunidad de judíos en el mundo. Aparte porque las limitaciones físicas eran muchas, entonces no se podía en otro lado. Entonces, ¿eso qué significaba? Que los de Babilonia tenían las escrituras cerca y conocían a todos los profetas. Empezaron a mezclar como que la cultura y las religiones. Y entonces los babilonios empezaron a escuchar de un Mesías, de un Salvador. Y empezaron a estudiar a Isaías, a Jeremías, empezaron a estudiar a Samuel. Y en todos ellos empezaron a ver los vestigios de que alguien viene. Isaías 9, 6 al 7, ellos estudiaron esto y dijeron, porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro, se llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Lo dilatado de su imperio y paz no tendrá límite sobre el trono de David y sobre su reino, disponiéndolo y conformándolo en juicio y justicia desde ahora y para siempre. Jeremías 23, 5, he aquí que vienen días, dice Jehová, en que levantaré a David renuevo justo y reinará como rey, el cual será dichoso y hará juicio y justicia en la tierra. Segunda de Samuel 7, 12 al 16, y cuando tus días sean cumplidos y duermas con tus padres, yo levantaré después de ti a uno de tu linaje, el cual procederá de tus entrañas y afirmará su reino. Él edificará casa a mi nombre y yo afirmaré para siempre el trono de su reino. Yo le seré a él padre y él me será mi hijo. Y si hiciere mal, yo le castigaré con vara de hombres y con azotes de hijos de hombre, pero mi misericordia no se apartará de él como la apartaré de Saúl, a la cual quité delante de ti. Y será firmada tu casa y tu reino siempre delante de tu rostro, y tu trono será estable para siempre. Ellos sabían que venía un rey. Por eso cuando fueron con Herodes dije, ¿dónde está el rey de los judíos? Ellos ya tenían toda esta información de decir, viene el rey. Lo sabían, lo habían estudiado por años, habían mapeado todas las profecías y dice, estamos en el momento exacto. Y empezaron a hilar todo. Y aparte ellos sabían que iba a ser luz para las naciones, como dice Isaías 49, 6, que iba a ser una bendición para todos los pueblos, que iba a ser un rey universal, como dice Daniel 7 del 13 al 14. Y sabían entonces que el Mesías judío iba a ser un rey para todos, no solamente para nosotros. O sea, ellos ya sabían cuándo iba a venir, cómo iba, más o menos cómo iba a llegar, qué iba a hacer. O sea, un rey, pero no solamente el tuyo. Sabía que iba a ser un rey para todos. Por eso había algo en su corazón y en su espíritu diciendo, ahí viene mi rey, ahí viene mi salvador, no solamente de los judíos. Cuando estaban ellos estudiando la Biblia, decían, es que me está hablando a mí también. Y vamos a irnos muchísimos años antes, 1400 años antes de Cristo, 1400, 1200. Había un profeta que se llamaba Balaam. ¿Se acuerdan de Balaam? Sí. Este profeta era de la región de Mesopotamia, o sea, en Babilonia. Y él tuvo una de las primeras revelaciones de Cristo. Números 24, 17. Lo veré, mas no ahora. Lo miraré, mas no de cerca. Saldrá estrella de Jacob y se levantará cetro de Israel. Otro punto en el plan. Nos vimos mucho antes. Venía alguien, los sabios decían, entonces el rey va a ser anunciado por una estrella. Otro punto en el mapa, porque estaban estudiando todo. Y entonces, dice, cuando ellos vieron
una nueva porque son astrónomos. O sea, estás dando a los sabios, a los científicos, en su mero mole. O sea, no sé qué te gusta a ti, pero si te ellos estaban diciendo, no, son profecías, esto es parte de nuestra historia, y aparte luego viene astronomía y dicen, no, me estás dando todo lo que me gusta. Y estaban ellos, me imagino que estaban emocionados, inspirados y diciendo, aparte les está tocando vivir el momento cúspide de las profecías. Entonces vieron una señal inusual en el cielo y dijeron, ha nacido el rey. El rey ha nacido. Y los magos, acuérdense que eran expertos en cálculos astronómicos, movimientos planetarios y astrología cortesana. O sea, ellos eran todo esto de las estrellas, eran lo que era su ¿cómo se llama? Su fuerte, exactamente, su top. Ándale. Entonces, para ellos, cuando una de las concepciones astrológicas anteriores, antiguas, en cuanto a los reyes, era cuando nace un signo celeste, es porque ha nacido un rey. Ese era como que Dios estaba diciendo, es lo que yo quiero, porque acuérdense que antes se creía que los reyes eran elegidos por los dioses, o por el dios, dependiendo de la cultura. Entonces, cuando nace una estrella nueva, pues ese rey, porque pues ya, o sea, es evidencia. Y era ciencia en ese momento. Entonces, como ahorita nosotros creemos muchas cosas de ciencia, ellos también. Entonces, cuando nace un rey, aparece una señal celeste única, y en ese momento, si ustedes estudian qué pasaba en el cielo, pasaba esto. Hubo una conjunciones de Júpiter, que el Júpiter es un planeta real, se asocia con la realeza por su nombre, entonces es rey, con una de sus estrellas, que es Regulus, que es la estrella real de León. Un triple encuentro planetario, es decir, 7 años antes, o sea, 7 años de Cristo, o sea, una posible supernova, una posible nova, observada por los astrónomos orientales. Eso es lo que estaba pasando en los cielos, científicamente hablando. Entonces, para ellos, para un astrónomo de esa época estaba clarísimo. Nacimiento de un rey judío con Júpiter, que es rey, con la estrella, que es de León, el nacimiento del rey de los judíos, el león de la tribu de Judá. Eso encaja perfectamente. Profecía judía más fenómeno astronómico, un rey ha nacido. O sea, teníamos todo. Tenían absolutamente todo. Les estoy diciendo que yo no sé ustedes, pero yo leyendo y dije, no puede ser que haya un plan tan increíble formado desde hace miles de años para esto. Cuando eventos que dices, es que, ¿por qué? Y en un punto de la historia, todo cobra sentido, ¿no? Entonces, aparece la estrella, ¿y qué la hacen? La siguen. Digo, o sea, no se me hace lógico, no se hace lógico, pero es como, bueno, ¿qué hacemos? La seguimos, no sé cómo seguir una estrella, sinceramente, pero ellos sí. Se me hace increíble, hasta la región de Judea. Pasa algo curioso en la región de Judea, porque la estrella desaparece por un momento. Y no sé ustedes, pero no sé si los sabios dijeron, o está nublado o mis cálculos están incorrectos. Yo he trabajado un tiempo en la parte de laboratorio, de hacer experimentos, y no hay cosa más dudosa y más difícil de seguir tus cálculos en un experimento, porque, o sea, tú mismo dijiste que iba a pasar eso, y pues, o sea, ¿quién eres tú para decir que? O sea, yo decía, no, o sea, según mis cálculos, pues, pero me puede equivocar en muchas variables. Imagínense ellos, porque, oigan, no había nada, o sea, ¿cómo se iban a enterar que se había nacido Cristo? No había manera. O sea, no había radio, no había tele, no había Instagram. O sea, ellos es por la estrella. Y si la estrella a medio camino se va, si no, pues la regamos. Mis cálculos estaban
incorrectos. Imagínate ellos sacando, ¿no? Todo, a ver, pasa, pero ¿qué pasó? Y sacan sus cosas. Y pues bueno, están en Judea y ahí está el palacio real. Pues lógicamente, pues un rey ha nacido, ¿dónde van a nacer? En el palacio. Pues sí. ¿Y a dónde fueron? Al palacio. ¿A quién le preguntaron? Al rey Herodes. ¿Dónde está el rey de los judíos? Y Herodes, yo soy el rey de los judíos. Y dice, no, ha nacido una estrella. Y entonces los sabios fue de que no, espérate, mira, te voy a mostrar todo lo que he estudiado. El rey que debe ser el Mesías, ha nacido. Ese tú no eres. Y para que vayas con un rey y decirle, no, tú no eres, era como... pero ¿saben qué? Sí, como se cumplió otra parte. Miqueas 5:2, lo último. Pero tú, Belén Efrata, pequeña para estar entre las familias de Judá, de ti me saldrá el que será Señor en Israel. Y sus salidas son desde el principio, desde los días de la eternidad. O sea, Herodes fue con sus escribas a decir, ¿de qué están hablando ellos? Y entonces los escribas sacaron ahora lo que le faltaba a la información de los sabios. Le falta esto. Es en Belén. Y el último punto. Después de eso, dice en Mateo 2:9, porque no está ahí, la estrella que habían visto en el oriente iba delante de ellos hasta llegar y detenerse sobre donde estaba el niño. Y llegaron. La búsqueda. ¿Ya vieron todo lo que tuvo que pasar para que pudiera? O sea, yo estaba impresionada porque los sabios solamente estaban hilando cada evento en específico. No vamos a hablar de Miqueas y todo lo que tuvo que pasar, pero sabemos lo que pasó Daniel, para que fuera parte del plan de lo que venía aquí. Porque aparte, el hecho de que los sabios salieran cumplía más profecías. Digo, no podemos hablar de todas las profecías, son un chorro, pero cumplía la profecía de que vendrán de otras naciones a alabarte y traerán regalos. O sea, aparte ellos estaban cumpliendo profecías todavía en el camino. O sea, increíble. Por eso les digo, es un plan súper complejo lo que hizo. Y ahora, punto 2, el rescate. Los sabios emprendieron un viaje largo, costoso, incómodo para ver a quién. Pero era un rey en ese momento. Era un niño. Era un bebé. Y en esa época los niños eran menos que nada. Acuérdense de los que cuando estaba Jesús con los discípulos y los niños venían, ¡ay, Jesús! Y los discípulos, ¡ay, ahorita ya es un poquito diferente porque ya los bebés son top, pero antes era de que sácanos aquí, no me estorban, están llenos de mocos y nomás lloran y ya. ¿Sí o no? Sí, sí, así era antes. Entonces, hacer todo ese traqueteo, porque como dije, era una misión científica y diplomática. O sea, por un bebé, por un niño. Pero ¿sabes qué me enseñaron? Que la verdadera adoración no depende de lo que Dios ha hecho, sino de quién es Él. Mateo 2:2 dice, ¿dónde está el rey de los judíos que ha nacido? Porque su estrella hemos visto en el oriente y venimos a adorarle. No lo adoraron por lo que había hecho. La única motivación de los sabios eran las profecías sobre el Mesías. No había redes sociales, no había noticieros, no había nada claro sobre el nacimiento, pero tuvieron fe en lo que otros esperaban. No tenían milagros, no tenían sermones, no tenían palabras, no tenían testimonio. ¿Qué tenían? La palabra de otros profetas sobre quién iba a venir. El Rey de Reyes, el Salvador, nuestro Salvador, su Salvador, porque ellos sabían que no era solamente de los judíos, ellos sabían que era su Salvador, que era su Rey.
Los sabios del Oriente fueron los primeros en adorar a Cristo de otras naciones sin tener nada. No tenían ni un milagro. No tenían, Jesús no había hecho nada. Nada. Muchas veces nosotros ponemos condiciones para orar, para alabar, para darte dinero, tiempo. Es que te he dicho tantas veces lo mismo, no haces nada. Pero no adoramos por lo que hace. Adoramos por quien es Él. Ellos fueron perseverantes y utilizaron todos sus recursos lógicos para encontrar a Jesús. Siguieron las señales y lo encontraron. ¿Podremos decir que perdieron las esperanzas en un momento? Yo creo que sí. Cuando vieron que la estrella se desapareció, sí dijeron, ¿y si me equivoqué? O sea, ¿y si el cálculo que hice, si esa estrella ya estaba y no la había visto yo antes? O sea, llevo 3 meses caminando. O sea, 3 meses caminando y desaparece de la nada. Y después voy al palacio, bueno, está en el palacio, voy al palacio y no es cierto, no hay nada. Claro que perdieron la fe. Jesús no tenía corona, no tenía ejércitos, no tenía seguidores. ¿Sabes qué tenía? Identidad. Desde hace muchos años, Jesús ya era el Mesías y ya era el Salvador, ya era nuestro rescate. Ellos no adoraron lo que veían, ellos adoraron lo que creían que Él era, que Él es. Nosotros debemos de adorar no lo que estamos viendo, no a un Dios decir, bueno, es que como es un Dios que sana, pero no me sana a mí, pero sigue siendo un Dios que sana. Sigue siendo un Dios que provee. Sigue siendo un Dios que es bueno, aunque mis circunstancias no sean buenas. Porque yo no voy a adorar lo que estoy viendo. Yo voy a adorar lo que yo sé que es Él. ¿No? Y que en esta Navidad podamos nosotros saber quién es Él como los sabios. Nosotros tenemos mucha más información que los sabios del Oriente que ellos tenían en ese momento. Podemos ver a Jesús así como los sabios en escenarios que comúnmente catalogamos como insignificante, como ese Rey Salvador. Podemos verlo, podemos ser capaces de tener ese discernimiento espiritual como ellos, de decir, aunque esté en un pesebre, porque digo, ellos fueron al palacio y los recalcularon la ruta a Belén, al pueblo más chiquito. ¿Cuál es el pueblo más chiquito de México? O sea, el más Tlaxcala, ese es su estado, no manches. Al más peluciado, al más peluciado. No sé. A uno el más peluciado, porque a ese Belén era el más peluciado. El que puede salir bueno de nada. A ese, imagínense del palacio al pueblito más, y después del pueblito más feo, solamente tenían un mesón, o sea, un hostal, solamente había uno, no había espacio, y se fueron al pesebre. Los que han estado en rancho, han vivido en rancho, lo que es el olor de animales así. Y ahí está el bebé. Los que han tenido recién nacido, tienen recién nacido, los que tienen bebé, los que han tenido bebé, ¿se imaginan tener a su bebé de días, de horas, en un pesebre? Se lo dejarían, porque estamos de que no les den ni el aire. Entren con cubrebocas. Vemos que no les pasa nada, pues, o sea, pues, Jesús estuvo al lado de estiércol, no creo que les pase nada a otros. Pero podemos imaginarnos la escena, ¿no? Pero no llegaron allá, obviamente los sabios del Oriente llegaron a su casa. Llegaron a una casa, tranquilita, porque acuérdense que no llegaron ahí, ya Jesús ya poco estuvo 6 meses en el pesebre. Llegaron a su casa, a una casa, chiquitas. Y pues no sé cómo estaba Jesús, estaba como está Antonella, no sé, o sea, sí puede haber estado chiquito, ¿no? Que no hacía nada
Y en ese tan insignificante dice que fueron a adorarle. Podemos ver a Jesús así. Y no fueron solamente con manos vacías, llegaron con regalos que reflejaban quién era Cristo. Sabían quién era Cristo. Llegaron con oro que cumple con que era el rey. Jeremías 23:5. Aquí vienen días, dice Jehová, en que levantaré a David renuevo justo y reinará como rey, el cual será dichoso y hará juicio y justicia en la tierra. Llegaron con incienso que reflejaba que él era Dios. En Israel el incienso se usaba solo para Dios. Isaías 66. Multitud de camellos te cubrirán, dromedarios de Damián y de Efa, vendrán todos los de Sabá, traerán oro e incienso y publicarán alabanzas de Jehová. Digo que ellos estaban profecía sobre profecía cumpliendo todavía. Y trajeron mirra. En ese momento la mirra se usaba para embalsamar e indicaba la futura muerte de Cristo. Sabían a quién estaban adorando. Los regalos no eran causales, eran profecías en acción. Sabían lo que estaban haciendo. Nosotros tenemos más información. Tenemos toda la palabra de Dios para saber quién es Cristo. No las circunstancias, no lo insignificante que se puede ver, sino sabemos más. Tenemos más información de lo que era Cristo. Y después de esto que pasa, hay un cambio de rumbo. Mateo 2:12. Pero siendo avisados por revelación en sueños que no volviesen Herodes, regresaron a su tierra por otro camino. Ellos literalmente cambiaron el rumbo de regreso. Cuando nos encontramos con Jesús, hay un cambio. No son solo emociones. Es una transformación de la dirección de nuestras vidas. Antes del encuentro, ¿cómo fueron guiados los Reyes Magos? ¿Ya vimos, nos dimos cuenta? Por la estrella y por las profecías. O sea, ellos hicieron cálculos, ellos estudiaron por años para encontrar a Jesús. Cuando lo encontraron y cuando adoraron, ¿quién era Él? No lo que había hecho en sus vidas, hubo un cambio de dirección. ¿Quién los guió después? ¿Quién los guió después? Dios. ¿Cuándo ocurrió la revelación? ¿Antes o después de la adoración? ¿Antes o después del encuentro? Después del encuentro. Después del encuentro con Cristo, después de que ellos adoraron lo que Cristo es y no lo que Él ha hecho, fueron guiados por revelación divina, por la voz del Espíritu Santo, por la voluntad de Dios. Antes, seguir a Herodes parecía lógico, porque lo siguieron, porque Herodes les dijo, vayan a Belén y busquen, y va. Y cuando lo encuentren me avisan, le dijo, sí, sin problema, te avisamos. Después, obedecer a Dios era lo único aceptable. Iban en contra del rey. No. Reconocieron que había alguien más. Y cambiaron su destino y cambiaron su vida. Antes decidían por lógica y ahora decidieron por fe. Y a mí me impresiona porque los sabios no recibieron revelación en el camino inicial. Dios los vio. Dios vio todo lo que trabajaron y todo lo que estudiaron para llegar. Pero no hubo una revelación divina en todo el camino. Ni siquiera cuando se creían perdidos. La recibieron después de rendir su vida a Cristo. Después de reconocer que el único Rey y que el único Salvador era Cristo. ¿Estás orando por revelación? ¿Estás orando por dirección? ¿Estás orando porque Dios quiere que te guíe tan certeramente como le guiaron los reyes a los sabios del oriente?
¿Estamos dispuestos a adorar a Cristo en circunstancias no favorables? ¿Estamos dispuestos a adorar a Cristo por quién es Él? ¿O estamos esperando que nos responda? ¿O estamos esperando que haga algo para que entonces nosotros procedamos a adorarle? Porque los sabios del Oriente adoraron a pesar de las circunstancias. Adoraron lo que ellos por fe sabían que era, sin ninguna evidencia, sin ningún sustento, porque Jesús era un bebé. Jesús aún no había salvado a nadie. Jesús no había levantado muertos. Jesús no había sanado. Jesús no había dicho ni una palabra. No había un sermón que cambiara nuestras vidas. No había un testimonio de alguien. No había nada. Y le adoraron. Y yo creo que en esta Navidad nosotros podamos adorar a Cristo por quién es Él. Nos olvidemos un poquito de lo que no ha hecho, de lo que no ha respondido. Si es que tienes alguna una oración sin responder, si es que hay algo en tu corazón que no compagina con lo que tú crees que debería de ser, te invito a que como ellos podamos adorar a Cristo por quién es Él. Y si tú no sabes quién es Él, te invito a que leamos las Escrituras para conocer quién es Él. Porque ellos sabían quién era. ¿Por qué? Porque dedicaron su vida a estudiar, a localizar a Jesús en cada versículo de la Biblia. Pero te puedo decir aquí que aparte de que Jesús era rey y era Dios, podamos buscar o recordar. Ustedes me pueden ayudar. Dios es bueno. Dios es amor. Dios es paz. Dios es misericordioso. Dios es bondadoso, generoso, paciente. ¿Qué promesas tenemos? Milagroso. Es fiel. Dice que Dios provee. Dice que Dios sana. Que Dios escucha. Que Dios consuela. Que está con los que están abatidos. Que no rechaza un corazón humilde. Que no rechaza un corazón que está triste. Que Él pelea nuestras batallas. Que Él es la venganza. Que Él es nuestro libertador. Que Él va delante de mí como poderoso gigante. Que Él ¿qué? ¿Qué más? ¿Qué más sabemos de Dios? No lo que Él ha hecho. No lo que Él ha hecho. ¿Quién es Él para tu vida? No lo que te ha hecho, sino quién es Él. Y entonces vamos a experimentar y seguiremos experimentando la dirección de Dios. Y la voz de Dios va a ser palpable. Y la voz de Dios va a ser real en nuestras vidas. Queremos los milagros de Isaías, queremos los milagros de Elías, queremos el poder a ese Dios. Pero ellos tuvieron que adorar en las cuevas. Ellos tuvieron que adorar en el exilio. Y no es que Dios nos quiera sufrir, no es que nos quiera que suframos, pero la vida es complicada y la vida es difícil. Dios quiere revelarse a ti, pero quiere y está buscando a gente que le adore en espíritu y que le adore en verdad, que le adore por quién es Él. Todos tenemos en esta parte de relaciones humanas alguien que te ame por lo que le das, por lo que le haces, o por lo que quién es Él. ¿Quién es? ¿Tienes un amigo que, es que me caes por porque me da regalos? ¿Te gustaría ser ese amigo? Yo quiero ser ese amigo que solamente es por quién soy yo.
Dios quiere ser ese Dios para tu vida. Vamos a experimentar y llevar nuestra vida a un nivel de fe diferente, que podamos cerrar este año con un nivel de fe un poquito diferente. Vamos a dejar de buscar las cosas y vamos a buscarlo a Él. Que estos días de Navidad sea nuestra misión, adorar a Cristo como lo adoraron los sabios. No había nada, no había nada, solamente una promesa y una identidad de que Cristo es nuestro Salvador.